Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a Higienista 10. En la actualidad todos somos más conscientes de lo beneficioso que es para nuestra salud adoptar y mantener unos buenos hábitos alimentarios. Pero debemos ir más allá. Y nosotros, los higienistas dentales, en nuestra práctica clínica debemos tener siempre presente la importancia de dichos hábitos alimentarios en la prevención primaria y secundaria de la caries dental. En esta ocasión, y a través de dos preguntas test, analizaremos dos términos que relacionan la alimentación con la caries. Estos términos son cariogénico y cariostático. Empecemos planteando los dos enunciados. El primero de ellos dice así: ¿qué es la cariogenicidad? A. La capacidad de un alimento para producir ácidos en la placa. B. La capacidad de un alimento para fomentar la caries dental bajo condiciones favorables a la formación de la caries. C. La frecuencia de consumo de alimentos cariogénicos. D. Los cambios químicos que se producen en la saliva. Mientras que el segundo enunciado expone lo siguiente: un alimento cariostático es aquel que A. Contribuye a frenar o impide la progresión de la caries. B. Impide que la placa reconozca un alimento cariogénico. C. Acidifica el pH de la saliva a menos de 5,5 y estimula el proceso cariogénico. D. Contiene carbohidratos fermentables. Como siempre, y antes de compartir las respuestas correctas a ambas preguntas, es necesario ponernos en contexto. La importancia que tiene la alimentación en nuestra salud general y en la bucodental en particular es incuestionable. Cada vez tenemos más información acerca de ciertos alimentos y hábitos que afectan negativamente a la salud de nuestra boca. Aquí destacaríamos el consumo de carbohidratos fermentables, ciertas características de los alimentos y la frecuencia de consumo de los mismos. Al mismo tiempo, también es necesario conocer que existen ciertos factores protectores, como es el caso del poder remineralizador de la saliva, por poner un ejemplo. Pero todos estos elementos, tanto los perjudiciales como los beneficiosos, no podemos estudiarlos aislados, sino que debemos contextualizarlos en un entorno sociodemográfico y de comportamiento de cada individuo, teniendo en cuenta al mismo tiempo diversos factores físico-ambientales y biológicos, ya que todos ellos se van a relacionar de forma directa o indirecta con la dieta de una persona y la mayor o menor probabilidad de que desarrolle caries. Por tanto, y aunque debemos tener en cuenta que la caries es una enfermedad de etiología multifactorial, existen una serie de factores esenciales que pueden llegar a determinar la aparición de la caries. Estos son el huésped, los microorganismos, la dieta y el tiempo. Hoy nos centramos en varios conceptos relacionados con la dieta. En primer lugar, determinaremos qué significa el término cariogenicidad, para a continuación establecer cuáles son los alimentos cariogénicos y cuáles son los alimentos cariostáticos. Con cariogenicidad nos referimos a la capacidad que presenta un alimento de producir y estimular la aparición de la caries. Un hecho muy importante a este respecto que debemos tener en cuenta es que la cariogenicidad propia de un alimento puede variar. Ello dependerá de varios elementos tales como la composición de sus nutrientes, su consistencia, la forma en que se consume, cuántas veces al día y cuándo se consume, e incluso influirá el orden en que se ingiere junto con otros alimentos, ya sean líquidos o sólidos. Una vez definido el término cariogenicidad, podemos traspolarlo al concepto de alimento cariogénico. Se considera que un alimento es cariogénico cuando es capaz de ocasionar o estimular la aparición de caries. Es el caso de los carbohidratos fermentables, dado que estimulan el proceso cariógeno. Estos carbohidratos, al interactuar con los microorganismos de la cavidad oral, provocan la bajada de los niveles de pH por debajo de 5,5, produciendo una acidificación del entorno. Dicha acidificación determina la descalcificación y disolución progresiva de los tejidos dentales. Pero como hemos indicado al hablar de cariogenicidad, un alimento no solo es cariogénico per se, sino que su potencial cariogénico también viene determinado por la cantidad de veces que se consume, si se ingiere entre comidas, ese picoteo entre horas, su consistencia, es decir, si es más o menos pegajoso, e incluso influirá la cocción y la preparación del alimento.
Tenemos muy asimilado que los azúcares en general pertenecen al grupo de alimentos cariogénicos, pero siempre ponemos en el foco de atención sobre todo a la sacarosa, y eso tiene un porqué. La sacarosa está considerada como el azúcar más cariogénico. Esto es así debido a que puede formar glucano, un compuesto que permite una mayor adherencia de las bacterias a los dientes, además de influir en gran medida a la difusión de los ácidos de la placa. Los estudios reflejan que aquellos alimentos compuestos por un 15 o un 20% de azúcares, especialmente sacarosa, son los más cariogénicos, sobre todo si se toman entre las comidas. En este grupo de alimentos podemos incluir las bebidas azucaradas y las chucherías, por ejemplo. Si se une el consumo de este tipo de alimentos al hecho de que se suelen tomar entre comidas y no hay un cepillado posterior, todo ello genera el caldo de cultivo óptimo para el desarrollo de la caries dental. Ya tenemos claro el concepto de alimento cariogénico, por lo que pasamos ahora a determinar qué es un alimento cariostático. Un alimento cariostático es aquel que contribuye a frenar o a impedir la progresión de la caries. En diversos estudios se ha observado que las comidas con un alto contenido en grasas, proteínas, fósforo, calcio y flúor pueden proteger frente a la caries. Las grasas ejercen su papel protector porque cubren el diente de tal manera que reducen la retención de los azúcares a la placa. También se ha visto que las grasas tienen ciertos efectos tóxicos sobre las bacterias. Ojo con lo de las grasas, no os tiréis a mi yugular, que ya sabemos que existen también grasas beneficiosas para la salud. Estaríamos hablando de las monoinsaturadas, presentes por ejemplo en frutos secos y legumbres, y también las grasas poliinsaturadas, como las presentes en los pescados en forma de ácidos grasos omega 3 y 6. Además de las grasas, las proteínas también ejercen un efecto protector sobre el esmalte e incrementan la capacidad tampón de la saliva. Junto con lo anterior, hay que destacar que tanto las grasas como las proteínas son capaces de elevar el pH de la cavidad oral tras la ingesta de carbohidratos. Hay que subrayar también los beneficios de la acción conjunta de los fosfatos, los fluoruros y el calcio, ya que todos ellos contribuyen a la remineralización del esmalte. Estos compuestos los encontramos en muchos alimentos como los lácteos, frutos secos, legumbres o pescados, entre muchos otros. El queso es uno de los alimentos que se merece una mención especial. Esto es debido a que presenta ciertas particularidades. Primero, por su composición, ya que está constituido por varios nutrientes cariostáticos, como son los ácidos grasos, la caseína, el fósforo y el calcio. El queso es capaz de frenar el desarrollo de la caries tanto si se ingiere solo como si se toma durante o después de las comidas. También estimula el flujo salival, hecho que potencia la propia autoclisis, del mismo modo que un aumento de saliva favorece la neutralización de los ácidos orales. Una vez que hemos determinado el significado de los conceptos cariogenicidad, alimento cariogénico y alimento cariostático, podemos recuperar las preguntas que hemos planteado al principio. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué es la cariogenicidad? A. La capacidad de un alimento para producir ácidos en la placa. B. La capacidad de un alimento para fomentar la caries dental bajo condiciones favorables a la formación de la caries. C. La frecuencia de consumo de alimentos cariogénicos. D. Los cambios químicos que se producen en la saliva. La respuesta correcta es la B. Hemos concluido que con cariogenicidad nos referimos a la capacidad que presenta un alimento de producir y estimular la aparición de la caries. Pero también hemos indicado que existen ciertos elementos asociados a los alimentos que van a condicionar la aparición de la lesión cariosa. Estos elementos condicionantes son la composición de sus nutrientes, la consistencia del alimento, es decir, si es más o menos pegajoso, la forma en que se consume, cuántas veces al día y cuándo se consume. Con esto último nos referimos si se consume entre horas o conjuntamente con las comidas, entre otros muchos aspectos. En cuanto al segundo enunciado, este refería a lo siguiente: un alimento cariostático es aquel que A. Contribuye a frenar o impide la progresión de la caries. B. Impide que la placa reconozca un alimento cariogénico. C. Acidifica el pH de la saliva a menos de 5,5 y estimula el proceso cariogénico. D. Contiene carbohidratos fermentables. En esta ocasión la respuesta correcta no genera dudas. Elegiremos la A.
ya que un alimento cariostático es aquel que contribuye a frenar o impedir la progresión de la caries. Recordemos que cariostático se contrapone a cariogénico, ya que si un alimento cariostático, como acabamos de decir, frena o impide la progresión de la caries, uno cariogénico es aquel que promueve todo lo contrario. Espero que la explicación de hoy haya sido clarificadora. Te agradecería que me apoyases con tu suscripción dando un like al vídeo y compartiendo mis publicaciones. También son bienvenidos tus comentarios. Nos vemos en breve. ¡No me faltes!